El equipo médico de ultrasonido se utiliza en medicina para generar imágenes internas del cuerpo. Estas se realizan mediante ondas sonoras de alta frecuencia. Esto se logra a través de un transductor que emite las ondas y recoge los ecos que rebotan en los tejidos, creando así imágenes en tiempo real que se visualizan en un monitor, en un proceso llamado ultrasonografía. Se utiliza para la visualización de órganos internos, tejidos blandos, vasos sanguíneos y en aplicaciones diagnósticas y terapéuticas. Se clasifica como una tecnología biomédica no invasiva y forma parte de la categoría de tecnología de diagnóstico por imágenes médicas. Esta se clasifica en riesgo 2A. Los dispositivos médicos se consideran de riesgo 2A como moderado. Esto significa que estos dispositivos no se consideran de alto riesgo para la salud del paciente o del usuario. Un equipo de ultrasonido consta de varias partes esenciales que trabajan en conjunto para realizar estudios de ultrasonido. El primero es el transductor, el cual es el componente que emite y recibe las ondas sonoras ultrasónicas. La sonda contiene un cristal piezoeléctrico que genera y detecta las ondas sonoras. Tenemos la consola, que aquí el operador configura el equipo, ajusta los parámetros de la imagen y controla la sonda. Por otro lado tenemos el monitor, el cual muestra las imágenes de ultrasonido en tiempo real. Tenemos el teclado o panel de control, el cual permite al operador ajustar los parámetros del ultrasonido como profundidad de penetración, la frecuencia de las ondas y otros ajustes específicos de la aplicación. Por otro lado tenemos la unidad central de procesamiento, la cual va a procesar los datos recopilados por la sonda y convertirlos en imágenes visibles en el monitor. El transductor lineal, este tipo de transductor emite unas de ultrasonido en forma recta y se utiliza para aplicaciones superficiales. Es útil en la visualización de estructuras superficiales como músculos, tiroides, vasos sanguíneos superficiales y tejidos blandos. Por otro lado tenemos el transductor convexo, el cual emite unas de ultrasonido en forma de abanico y se utiliza principalmente para las exploraciones abdominales y obstétricas. Este es ideal para visualizar órganos internos como hígado, riñón y el útero durante el embarazo. Por otro lado tenemos el transductor sectorial. Este transductor emite haces de ultrasonido en forma de cuña y se utiliza en aplicaciones cardíacas. Es eficaz para obtener imágenes detalladas del corazón y las estructuras internas. Por otro lado, finalmente tenemos el transductor intracavitatorio, el cual se diseña para introducirse en cavidades corporales como la vagina o el recto, y este nos da una visualización de las estructuras internas. Seguimos con la forma de utilización. Para este se utiliza una pequeña sonda denominada transductor y un gel. Este se coloca directamente sobre la piel, genera ondas sonoras de alta frecuencia y estas viajan desde la sonda a través del gel y hacia adentro del cuerpo. La sonda recoge los sonidos que rebotan. Una computadora utiliza estas ondas sonoras para crear una imagen. Los exámenes por ultrasonido no utilizan radiación, debido a que el ultrasonido captura imágenes en tiempo real. Esta puede llegar a mostrar la estructura y el movimiento de los órganos internos del cuerpo. También puede llegar a mostrar la sangre fluyendo por los vasos sanguíneos. El ultrasonido convencional llega a presentar las imágenes en secciones delgadas y planas del cuerpo, pero actualmente los avances tecnológicos hacen que ya el ultrasonido incluya imágenes tridimensionales, que transforman los datos en ondas acústicas en imágenes 3D. Un estudio con un ultrasonido Doppler puede ser parte de un examen de ultrasonido. Entonces acá tenemos que un ultrasonido Doppler es una técnica especial de ultrasonido que evalúa el movimiento de materiales adentro del cuerpo, y este le permite al médico ver y evaluar la circulación de la sangre que está a través de las arterias y venas del cuerpo. Existen tres tipos de este ultrasonido Doppler. Tenemos el Doppler a color. Este utiliza una computadora para convertir las mediciones Doppler en un conjunto de colores para mostrar la velocidad y la dirección del flujo en la que va el flujo sanguíneo. El Doppler con energía, que es una técnica un poco más avanzada, que es más sensible que el Doppler a color y es capaz de brindar un mayor detalle el flujo sanguíneo, especialmente en los vasos que se encuentran dentro de los órganos, como ayuda al radiólogo como tal al determinar la dirección del flujo, que puede ser importante para algunas situaciones. Y tenemos el Doppler espectral. Este exhibe las mediciones del flujo sanguíneo de manera gráfica en función de la distancia recorrida por unidad de tiempo, en vez de exhibirlas como una fotografía a color. Luego tenemos los principios físicos. En este detallamos que el sonido es el resultado de la vibración de un cuerpo que llega a producir ondas que son propagadas por el medio material a través de compresiones y dilataciones. A esto se le denomina rarefacción. Estas son periódicas y pueden llegar a ser captadas por el oído humano, siempre y cuando se encuentren entre las frecuencias que se puede percibir. Cabe aclarar que la audición humana está entre los 20 a los 20 MHz y un ultrasonido va de los 2 a los 15 MHz. Su aplicación diagnóstica se encuentra basada en la detección y representación de la energía acústica reflejada en el interior del organismo, los cuales a su vez generan imágenes en escala de grises. No obstante, es un método que depende de un operador como tal, pues depende del movimiento del transductor y de la compresión generada por la parte del operador. Hay transductores que son usados en el diagnóstico por ultrasonido y estos están basados en el principio de un efecto piezoeléctrico. Este funcionamiento o este principio indica que ciertos materiales llegan a tener la capacidad de cambiar sus dimensiones cuando están colocados en un campo eléctrico e inversamente llegan a generar un campo eléctrico cuando están sujetos a una deformación mecánica. Los iones positivos y negativos en la estructura cristalizada del material piezoeléctrico están unidos en una forma que existe una correlación inmediata entre la forma de cristal y la diferencia de potencial entre la superficie del mismo. Entonces acá tenemos que del pulsador viaja al transductor, del transductor al conformador, del conformador al procesador de ecos, del procesador de ecos al procesador de visualización y por último la visualización en la pantalla, que es donde podemos observar directamente la imagen. Tenemos también que los orientadores se basan en la transformación de una señal electrónica de alta frecuencia en ondas ultrasónicas por medio de dispositivos llamados transductores piezoeléctricos de última generación. Entonces las ondas de ultrasonido no tienen una frecuencia muy alta, son emitidas en forma de impulsos repetidos, tienen una duración de un impulso de 0.3 a 0.2 microsegundos y una frecuencia de transmisión de un impulso de 1000 a 3000 por un segundo. Tiene una seguridad, una sensibilidad, también una precisión y una ausencia de efectos secundarios, y en el ser una técnica indolora han hecho que el ultrasonido, o también se conoce como sonograma, reemplace a muchísimos exámenes, desde pruebas químicas hasta tomografías y resonancias. A su paso a través de los tejidos y según las leyes ópticas, este haz de ultrasonidos puede ser reflejado, refractado, difractado, dispersado y absorbido. La absorción llega a producir una pérdida de intensidad en los tejidos blandos, lo que llega a causar que los ultrasonidos de frecuencia tengan menor poder de penetración. En los huesos la absorción aumenta al cuadrado y los fenómenos de reflexión y dispersión son invisibles en una ecografía diagnóstica. Sin embargo, la difracción y la refracción pueden influir en forma negativa en las imágenes resultantes. Y los ultrasonidos reflejados y parte de los dispersados se denominan ecos. Entonces tenemos un pico inicial, el cual es el viaje de la señal igual o menor a 0. El segundo pico es el viaje de la señal igual a X. Y el tercer pico, que es el viaje de la señal igual a Y. Parámetros de medida del equipo. Están las magnitudes, unidades de medida, rangos de medida y exactitud. Para las magnitudes, los parámetros de medida pueden variar según el tipo de equipo y su aplicación, pero en general pueden incluir magnitudes como temperatura, presión, flujo, nivel, voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, entre otros. Las unidades de medida dependerán de la magnitud en cuestión, por ejemplo, para la temperatura se usa Kelvin, para la presión Pascal, para el voltaje voltio y así sucesivamente. Los rangos de medida son valores máximos y mínimos que el equipo es capaz de medir de manera precisa. Por ejemplo, un termómetro podría tener un rango de medida de -50
50 grados centígrados a 150 grados centígrados. La exactitud se refiere a la capacidad del equipo para proporcionar resultados de medida cercanos al valor real. Se expresa en términos de error máximo permitido, generalmente como un porcentaje del rango de medida. Por ejemplo, un medidor de presión podría tener una exactitud de más o menos 1% del rango de medida. Errores de falla más comunes, causas y soluciones. Está el error de calibración, que puede ocurrir debido a la desviación del equipo con respecto a un estándar de referencia. La solución implica realizar calibraciones periódicas y ajustes necesarios. En el error de temperatura, cambios en la temperatura pueden afectar las mediciones de algunos equipos. La solución es controlar y compensar la temperatura o utilizar sensores de temperatura. Error humano. La incorrecta operación o lectura del equipo puede llevar a errores. La solución es capacitar al personal y seguir procedimientos adecuados. Desgaste y envejecimiento. Con el tiempo los componentes del equipo pueden desgastarse, lo que afecta a la precisión. La solución implica el reemplazo de piezas o el mantenimiento preventivo. Interferencias electromagnéticas pueden causar errores en equipos electrónicos. La solución es proteger al equipo contra interferencias y utilizar blindajes adecuados. El proceso metrológico de un equipo de ultrasonido se refiere a todas las actividades para garantizar la precisión y la confiabilidad de las mediciones. Como tal, tenemos varios puntos. Primero, hay que establecer un plan de calibración, donde tenemos que definir los criterios de aceptación, en qué punto sabemos que ya estará bien calibrado. Luego tenemos que preparar el equipo, asegurarnos de que esté en buenas condiciones y todo. Luego tenemos que seleccionar los patrones de referencia, bajo qué referencias o estándares estaremos calibrando. Luego procedemos a la calibración, donde pues ya hacemos mediciones utilizando el equipo de ultrasonido en condiciones controladas. Luego, un análisis de resultados, donde sabemos qué ocurrió, si hubieron desviaciones o errores. Luego, ajustamos estas correcciones para que pues, ya pueda quedar completamente bien el equipo. Y verificando la estabilidad, hacemos la documentación, donde obtendremos el certificado de calibración que dice que está bien. Y por último, haremos mantenimiento y seguimiento del equipo. Bien, como tal, el certificado de calibración para un equipo médico se compone de pues, el nombre de la empresa, la fecha de emisión y bueno, informaciones como información del equipo de ultrasonido, qué tipo, qué número de serie, qué fecha de fabricación y qué identificación de cliente tenemos. Luego, también la información del proveedor de servicios de calibración, como el nombre de la empresa, dirección, teléfono y correo electrónico. Tenemos también la información de referencia, en el cual aquí tenemos los estándares de calibración utilizados y las normas aplicables. Aquí como tal es bajo qué normas, bajo qué estándares estamos utilizando y podemos decir que está calibrado un equipo. Después tendremos los detalles del proceso, como la fecha, técnico responsable, condiciones ambientales, el procedimiento de calibración, resultados y las desviaciones y errores. Finalmente tendremos una conclusión de qué pasó con el proceso y una firma del técnico. Ya también podemos apuntar lo que son documentos, fotografías, gráficos, todo lo que nos sirva para identificar que se logró o no se logró la calibración. Dentro de los aspectos y normas legales de la metrología, tenemos primero el Organismo Nacional de Acreditación. Como tal, todos los laboratorios tienen que estar acreditados bajo esta organización para poder asegurar que pues, tienen calidad y trazabilidad de sus servicios de calibración. Luego tenemos la norma NTC ISO IS 17025, en el cual se establecen los requisitos generales para la competencia del laboratorio de calibración y ensayo. También tenemos la norma técnico comunidad NTC 4242, que establece los requisitos técnicos para la calibración y el uso de equipos de ultrasonido en aplicaciones médicas, donde tenemos cuáles son los procedimientos de calibración y que se verifica que estos cumplan con estándares de precisión y confiabilidad. Y por último tenemos la resolución 2263 del 2019, que fue puesta por el Instituto Nacional de Metrología, donde se regula los instrumentos de medición y se establecen los procedimientos y requisitos para la calibración y verificación de instrumentos de verificación en Colombia.